Bueno, estamos con César Littmin, que es un especialista, tributarista. Estamos con el consultorio de ganancias, ¿no? El sistema, a ver, esto corre por cuenta mía, ¿no? El anuncio de subir a 30.000 pesos estuvo bien. Ahora, falta. El miércoles pasado lo dijimos, una cláusula de ajuste que independiente de un funcionario, que se actualice el mínimo no imponible de acuerdo a ciertos parámetros anualmente, porque el impuesto es anual. Falta aumentar las deducciones. ¿A quién se le ocurre, digamos, que estén frenadas desde hace 15 años las deducciones? Y falta aumentar las escalas, corregirlas. Hace 15 años se actualizan. En un país donde, digamos, los últimos del 2007 en adelante hubo una inflación de orden del 25 o 20% anual. Entonces, no cabe en la cabeza de nadie. Mientras que eso no se corrija, para mí, son parches o soluciones temporarias que duran 2 o 3 meses y después la gente vuelve a pagar el impuesto a la ganancia. Pero más allá de esto, que es un marco político, queríamos hablar con Littmin de cosas concretas, ¿no? Sí. Tomando un poco alguna reflexión tuya y después empiezo a contestar preguntas, que hay muchas, sí, hay muchísimas, pero algunas se contestan con este concepto. El impuesto a las ganancias no se deterioró la semana pasada con el decreto. El impuesto a las ganancias le pasó un tsunami hace 15 años. Claro, sí. Y esto es gráfico y literal porque los tentáculos del impuesto a las ganancias alcanzaron año a año cada vez a más trabajadores por 2 motivos. Por una inflación no reconocida ni asumida y por una manipulación de los mínimos no imponibles. Esa manipulación... Sobre todo en el último tramo de estos 15 años, ¿no? Exactamente. En la última... De 2007 en adelante, en los últimos 10 años, 2006, empezó las primeras manifestaciones por no aumento del mínimo no imponible porque la inflación empezaba a ascender. Entonces, lo que ha deteriorado todo es una inflación no reconocida y que de alguna manera ha alcanzado cada vez a más cantidad de trabajadores que no deberían pagar el impuesto a las ganancias porque no tienen capacidad económica. Porque que se entienda bien, ¿qué es el mínimo no imponible? Es una frontera por debajo del cual el trabajador lo que gana lo tiene que destinar a sus necesidades básicas: alimentación, vivienda, vestimenta, educación, ocio también, una vida digna. Por arriba de ese monto es cuando tiene capacidad económica para empezar a contribuir con el sostenimiento del Estado. La clave de todo esto es determinar el alcance, ¿cuál es ese mínimo no imponible? No, y otra cosa, ¿no? Aquel que tiene digamos, capacidad contributiva, que no pague lo mismo que una empresa multinacional, ¿no? Claro, o sea, el de que la tasa ahí es no otro tema. Con el decreto de la semana pasada, ¿se arregló el problema de ganancias? No se arregla. ¿Quién tiene que arreglar el tema de ganancias? El Congreso de la Nación. Es el único que tiene la herramienta constitucional, el mandato constitucional para arreglar el problema del impuesto a las ganancias. La medida del decreto es una buena medida transitoria, incompleta. Transitoria, ¿por qué? Porque va a durar hasta las próximas paritarias. Si el Congreso no actúa con celeridad para corregir el resto de las distorsiones que vos comentabas antes, el decreto se va a evaporar. Se va a evaporar como pasado en otros ajustes, ¿no? ¿Cuáles son los temas que tiene que resolver el Congreso y que el presidente no tiene facultades para hacerlo? Vos decías bien, las escalas, son escalas de hace 15 años. Hoy un trabajador que gana 10.000 pesos por mes más que el mínimo no imponible, ya paga el 35%. Sí, como si fuera Coca-Cola, Ford o no sé. Y no es lo mismo pagar el 9% que el 35%. Esto es una manipulación intencionada para que más cantidad de trabajadores paguen el impuesto a las ganancias. Tradicionalmente, digamos, ¿cuánto los pagaba el impuesto? ¿200.000, 300.000 personas? Sí, muy pocos. Hasta el año 2006 eran las cifras estimadas que vos decís. Pero, bueno, se ha popularizado esto. Claro. ¿Qué significa esto? Sí. Que con gran sacrificio todos los trabajadores están pagando
un impuesto que va al sector público, y hoy estaba comentando algunas noticias de qué hizo en algunos casos el sector público con ese sacrificio del contribuyente. Sí, corrupción. Claro, pero acá hay que entender un poco más qué es esto, ¿no? Porque es el sacrificio de la gente. Living, tenemos un montón de preguntas. Un montón. Vamos a responder dos, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir. Vamos a poner el Twitter de A Dos Voces y el hashtag es consultorio ganancia, ¿no? Ahí está, mi padre es jubilado, no pagaba ganancia, cobra neto 22.800 pesos con una hija de 24 a cargo. ¿Ahora pagaría? Pregunta Laura. El padre es jubilado y Sí. gana... 22.800. Sí, sí, paga. Paga. 22.800 si es jubilado, no tiene otras deducciones, es como un soltero. Claro. El problema con los jubilados... Los jubilados tendrían que estar exentos de El problema con los jubilados es que... aportaron toda la vida y encima pagan sobre lo que hay aportaron. un proyecto que lo presentó Carrió. Sí, que es un buen proyecto. Es un buen proyecto que exime a los jubilados. Jubilados y pensionados, salvo los de privilegios. Seguro. Y además también permite deducir los alquileres. Y está bien que se permita deducir los alquileres, porque aquel asalariado que no tiene casa y tiene que pagar un alquiler, no tiene capacidad económica para pagar impuestos y tiene que destinarlo al alquiler. Vamos a ver otra de las consultas de la gente. ¿Puedo leer yo? Acá tenemos, Eli dice, casada y marido, desocupado, 24.000 pesos de bruto. ¿Paga ganancias? Pregunta, ¿cómo se hacen deducciones? También, nunca pagué y no alcanza. Casada y marido, desocupado, 24.000 pesos de bruto. ¿Paga ganancias? No tiene hijos. Aparentemente no, es Eli. Claro, bueno, si no tiene hijos, en ese caso paga ganancias. Paga ganancias. Bueno, a ver, otra más. La gente puede seguir ahí en hashtag consultorio ganancias. Gano 30.600... Perdón, casado con marido desocupado, ¿cobra bruto o neto? Claro. Si es bruto, no paga ganancias. Si es neto, paga ganancias. Paga ganancias, bien. Acá otro, gano 30.600 pesos. Tengo a cargo esposa e hijo, discapacitado, dice. ¿Debo pagar? Si es 30.600 brutos, paga por mes 271 pesos. Si los 30.600 son netos, ¿qué es neto? Neto es lo que le queda de bolsillo. De bolsillo, correcto. Paga 1.669 pesos. Bastante. Acá tenemos otra, a ver, otro de los Twitter que estuvieron ingresando. Dice, ¿a partir de cuándo es el retroactivo a los que estábamos exentos de ganancias? Bueno, el retroactivo es a partir de enero porque el impuesto a las ganancias es anual. Mañana va a salir una resolución de la AFIP, que ya tiene número, 3831, que va a permitir a los que tienen que pagar retroactivo, porque antes estaban eximidos por un decreto del 2013, le va a permitir pagar en 10 cuotas. Y a los que pagaron de más, porque les aumentó el mínimo no imponible en enero, le van a devolver inmediatamente en el próximo sueldo que cobren. O sea, al que le devuelven de contado, y el que tiene que pagar retroactivo lo va a pagar en 10 cuotas. Esos son los 110.000 jubilados y 220.000 contribuyentes. Son los números. Ahora, que esto está bien, pero es un beneficio, pero resolver el problema de fondo, aumentar las escalas. El problema de fondo son las escalas y la actualización automática de los mínimos, y algo que no tiene ningún proyecto es equiparar a los autónomos con los asalariados. No digo hacia abajo. Otra situación desigual totalmente. Puedo dar un ejemplo muy rápido. Sí. Un empleado casado con 2 hijos que gana 30.000 pesos por mes netos de bolsillo, paga 12.449 en el año. El autónomo paga 65.000 pesos en el año. Arbitrariedad total. ¿Cuál es esa lógica? La lógica es que desde la década del 90, cada vez que se presionaba por aumento de los mínimos no imponibles para los trabajadores, lo hacía la CGT. Los autónomos no tienen CGT. Pero bueno, el gobierno legisla para todo. Hacían
mínimos no imponibles, deducciones especiales diferenciales, y hoy en día una deducción especial tiene un incremento para los asalariados en relación de dependencia de un 380%, y ahí está explicada la diferencia. Estamos haciendo sudar la gota gorda, ¿no? Con todas las preguntas. Es que la liquidación del impuesto a las ganancias se convirtió en algo kafkiano. Sí. A ver, tenemos otra consulta. A ver, Gisela dice, ¿las escalas que se aplican son a partir de los 30.000 pesos? ¿Qué pasó con las escalas? ¿No hubo modificaciones? No, solo hubo un aumento del mínimo no imponible y básicamente las escalas no tiene facultad el presidente para modificarlas, lo tiene que hacer el Congreso. Pero podría haber mandado una ley. Sí, ahí quiero decir algo. Nosotros estamos desacostumbrados a que el Congreso tenga el rol que tenga que tener. O sea, durante muchos años, si no venía un proyecto del Poder Ejecutivo, el Congreso no lo trataba. No, claro. Ahora, digamos, a ver, todos los que fueron candidatos a presidente dijeron que algunos que había que eliminar el impuesto, Macri, por ejemplo, otros que había que corregirlo, Massa, el propio Scioli, Margarita de Tordillo. O sea que ahora, bueno, en el Parlamento, cuando empiece la sesión ordinaria, pueden presentar un proyecto. Sí, claro, y yo creo que hay que tratarlo en el mismo mes de marzo. O sea, ¿usted recomendaría ya? Inmediatamente, tiene que ser uno de los puntos prioritarios de la agenda del Congreso. A ver, vamos a otra consulta, a ver. A través del Twitter de A Dos Voces, el hashtag consultorio ganancias. Bueno, dice Hugo, buenas noches. A Dos Voces, gracias. Mi bruto es de 35.740. ¿Cuánto me deberían descontar de ganancias? Por favor, pide. Es casado, tendría que hacer el cálculo. El bruto es 35.000. No, 35.740. O sea, queda arriba de los 25.000, ¿no? Queda arriba de los 25.000. Bueno, ahí va a pagar una escala intermedia y va a pagar una cifra no muy grande porque tuvo el beneficio, va a pagar mucho menos que antes. Ah, bueno. Ahí tenemos, Hugo, entonces zafaste. A ver, otra consulta acá. Gaby dice, no se queden solo con ganancias, pregunten por monotributo, ITI, COTI y si subirán los pisos. Bueno, ¿qué es ITI, COTI? No, el monotributo no fue tratado en este decreto, tampoco tiene facultad del presidente, lo tiene que hacer el Congreso. ¿El Congreso o lo puede hacer por resolución la FIP? Lo tiene que hacer el Congreso. En rigor de verdad, todo tributo debe ser cambiado por ley o creado por ley. Acá el monotributo quedó totalmente desactualizado, es la inflación que hablábamos no reconocida. Serían los cupos, ¿no? De que trata tanta facturación de las categorías. Exactamente. El ITI es el impuesto a la transferencia de inmueble, que eso no fue modificado, es el 1,5% sobre el valor de la transferencia. Esto no. El COTI es un monto, es un código de oferta de transferencia de inmuebles que debe ser obtenido previo a la transferencia por cualquier transacción superior a 600.000 pesos. Este monto queda también desactualizado. Bien, y digamos, tenemos una última, así ya lo dejamos descansar. Para ganancias se computan horas extras y vacaciones. Ah, sí. Bueno, sí, lamentablemente... O sea que a veces conviene no hacer ni las horas extras y las vacaciones se computan dentro del impuesto a las ganancias, es un ingreso más. Y lo que ha generado esta distorsión del mínimo no imponible es que alguna gente no quería hacer horas extras y no quería tener ascenso porque representa más responsabilidad, más esfuerzo y por efecto de las escalas progresivas le llegaba menos al bolsillo. Con lo cual, bueno, es uno de los aspectos... Pero digo, eso es horas extras, o sea, más esfuerzo del trabajador y de repente puede llegar a ganar menos. Claro que sí. Eso absurdo. Tiene que ver con las escalas progresivas. ¿Y las vacaciones? ¿La vacación no es un derecho? No, lo que se cobre por plus vacacional forma parte del mismo salario. Del sueldo. Ajá. Y eso integra la ganancia también. Bien. Bueno, o sea que usted recomienda a la oposición... Yo recomiendo a todos los legisladores que debatan intensamente un tema tan sensible porque cada vez más gente está afectada por este impuesto,
que determinen bien cuál es el monto del mínimo no imponible adecuado, esto fue una medida transitoria, que determinen bien cómo se actualiza mientras haya inflación. Eso sería bueno, ¿no? Puede Que ser haya por salarios mínimos vital y móvil, o puede ser por un índice de precio confiable, que determinen bien una equiparación entre autónomos y asalariados, porque ambos son trabajadores, y básicamente que arreglen la escala. Claro. Livni, gracias, fue clarísimo.